Bien, quiero que me acompañe al libro de Efesios capítulo 6. El libro de Efesios. Vamos a empezar la enseñanza de esta forma. El libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versos del 10 en adelante. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Sabe, la semana pasada nosotros hablábamos un poco acerca de las aflicciones que todo cristiano enfrenta y pasan. Hablamos de estas circunstancias en las cuales Dios nos lleva, que a veces nos dejan sin salida, sin opciones, que nos dejan a veces encerrados y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo decidir, no sabemos en qué va a deparar o parar estas cosas. Y bueno, esto tiene que ver con lo que nosotros afrontamos día a día. Ahora quiero yo hablar de la otra cara de la moneda, que tiene que ver no necesariamente con las pruebas que afrontamos o enfrentamos, perdón, sino con los ataques que también el enemigo nos introduce y aprovecha las circunstancias que vivimos. Así que hoy vamos a hablar justamente acerca de la guerra espiritual. Este es el tema de hoy, la guerra espiritual. Cada cierto tiempo la iglesia necesita recordar estas verdades, porque justamente esta es la intención, recordar de que estamos en una guerra espiritual. Si tú estás empezando el camino, estás iniciando en Cristo, debes saber que hay una realidad que vivimos todo cristiano, que tiene que ver con que vivimos una guerra espiritual día a día. A veces los días, hay días que se ponen más candentes que otros, pero necesariamente o sencillamente, vivimos afrontando guerras espirituales, batallas espirituales, se desenfrascan a veces cuando uno menos lo espera, menos piensa en esas cosas, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de las guerras espirituales. Y yo quiero empezar de esta forma. Su recaída se produjo con un pensamiento. ¿Qué pasaría, dijo él en su mente, si consumía una vez más de nuevo? No pasará nada. Nadie se enteraría. Podré vencer, razonaba él en su mente. La tentación lo asaltó por varios días. En su mente estaba este pensamiento, divagando una y otra vez. Hasta que después dijo él, después de salir del servicio de la iglesia, ya vuelvo, dijo, voy a darme una vuelta por ahí. Y esa vuelta pareció ser una excusa y volvió al lugar donde por años le habían abastecido de drogas. Nadie podía concebir
que estuviera nuevamente en las calles. Tenía una esposa, tenía 2 preciosas hijas, le acompañaban al templo. Él tenía la firme decisión de seguir a Cristo. Quería ingresar al seminario. Él quería ser un pastor. No pasó mucho tiempo. Empezó a vender sus cosas. Empezó a vender su guitarra porque él era parte del grupo de alabanza de la iglesia. Y ahí está, señalando que parte de su desgracia se la debía a su esposa. Tú tienes la culpa, le dijo a su esposa un día. Y finalmente se fue, se separaron. Ahora estaba él deambulando en las calles. Un momento de crisis, dijo él. Y ella dijo, un descuido espiritual. Finalmente ellos han terminado su relación, sus hijos por un lado. Él está en la calle preguntándose ahora qué va a hacer, cómo va a volver al camino. Por un lado enfrenta ahora la lucha de las drogas nuevamente, y por otro lado él pregunta, ¿y qué dirán los demás? Si yo vuelvo, qué vergüenza. ¿Qué me dirán aquellos que conozco? ¿Qué dirá mi grupo de alabanza en el cual yo tocaba la batería? Decía él en medio de esta incertidumbre. Fue hallado en medio de un grupo de personas que se reunían con todos los indigentes para recibir un poco de comida que le traía una organización cristiana. Ahí estaba él, tendido en el camino, había fracasado, había destruido su familia, había destruido la vida de sus hijas también. Entonces empezaron a meditar en cuanto, ¿qué pasó con él? ¿Cómo un cristiano termina de esa forma? ¿Cómo un cristiano termina de esa manera? Algunos dijeron la autosuficiencia. Es que algunos son muy, pero muy orgullosos, muy, pero muy soberbios y piensan que van a salir por sí mismos, que ellos pueden hacerlo. ¿Qué le vas a decir a él si él ya sabe cómo hacer las cosas? Otros dijeron la falta de sabiduría. Es que en un momento dado no supo qué hacer, le faltó sabiduría, no supo qué decidir y finalmente se terminó ahí. Otra persona dice, es que algunos cristianos desconocen las artimañas del diablo, cómo él obra y cómo él hace. Finalmente dijo también otra persona, de la vida diaria, de la vida cotidiana, y él terminó tomando cualquier decisión. Finalmente terminó fracasando en el camino y terminó apartándose de Dios. ¿Sabe? El del cristiano que solamente obedece lo que le conviene o lo que le parece, lamentablemente el diablo termina obedeciendo. El pecado de escuchar malos consejos nos lleva a vivir de esta forma y ahí están al límite del pecado, jugando mal. El viejo proverbio dice, tomará el hombre fuego en su seno, un jugueteo que ellos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se queman, seno, sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se queman, sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se queman, sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se queman, sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se queman, sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se queman, y aquí está, vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se queman, y aquí está, ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se queman, y aquí está y aquí está la realidad de que nosotros nos encontramos en una batalla, en una guerra espiritual. Y si tú no has recordado esta verdad, hoy estoy en esta mañana o esta tarde para recordarte que estamos en una guerra espiritual y que no puedes dormirte, que no puedes desconectarte y no que puedes vivir cómodo en cuanto a tu vida cristiana y que tienes que tú y yo estar alerta, al tanto, estar cercanos de las cosas y acontecimientos que van sucediendo en nuestras vidas, en la vida diaria, en medio de lo que vivimos y hacemos. Cuando nosotros miramos el texto que nosotros hemos leído, él le llama el día malo. En el verso 13 dice, por tanto,
tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo tenía una lucha en cuanto a esta frase, el día malo, cuando estaba estudiando esta porción y pensaba que eran las pruebas que afrontan los cristianos, que nos va perfeccionando el Señor. Pero cuando me doy cuenta que este día malo es el peor día que nos puede pasar, es el día de las cosas malas, es el día de la maldad con todos sus efectos, es el día del acoso, de las tentaciones, de las molestias, es el día del peligro donde peligra nuestra fe y donde nuestra constancia en el Señor se pone también en tela de juicio. Es el día donde la forma activa del mal está en su mejor momento. Es el día cuando eres tentado, seducido, eres atraído. Es el día cuando te ha cautivado alguna cosa en el mundo y ahora el diablo se aprovecha de esa situación, de esa condición. Este es el día malo, el día del ataque espiritual, el día de la guerra espiritual que en ciertos momentos se desenfrajan según Mateo capítulo 4 y según Lucas capítulo 4 también, que el diablo viene a nuestro encuentro y después nos deja por un tiempo. Este es el día malo. Hablamos de la guerra espiritual y en el verso 12 finalmente encontramos de por sí esta guerra. El verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está una jerarquía muy bien organizada. No solamente es el diablo, sino es todo su ejército que lo acompaña, que se han organizado, que han planificado muy bien cómo va a ser esta batalla, y ahí están con sus huestes espirituales de maldad. Y note esa frase, la última parte, contra huestes espirituales de maldad. Esta palabra maldad tiene que ver con el carácter y la influencia de estos seres. Son muy malvados, son muy malévolos, son depravados. Estos seres son sumamente perversos, maliciosos y peligrosos. Y ahí estamos el cristiano promedio que va congregándose, que va aprendiendo a leer su Biblia, que va orando y que a veces va descuidándose o a veces se empieza a sentir cómodo en cuanto a su vida cristiana o empieza a descuidar ciertas prácticas espirituales y no sabe que en medio de todo esto se encuentra el diablo con todo su ejército planificando cómo será tu caída, cómo será mi caída, porque nos encontramos en medio de una guerra espiritual. ¿Dónde están ellos? Dice el texto en el verso 12, la última parte, en las regiones celestes. Dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está en el medio ambiente donde nosotros nos desenvolvemos, en todo lugar donde estamos, en diferentes posiciones donde nosotros podemos llegar a alcanzar o a obtener. Ahí se encuentran estos malvados seres tratando de una u otra forma de desenfracar estas batallas. A veces pensamos que es mi esposa, o que es mi hijo, o que es cierta persona, y no nos damos cuenta que detrás de estos seres humanos, de estas personas o personajes, se encuentra el diablo con todo lo que tiene para nosotros, que no son de ninguna forma buenas intenciones, sino todo lo contrario. Algunas personas dicen, y el diablo está contento si caemos en pecado. No, el diablo no está contento si caemos en pecado. El diablo está contento cuando tú tires la toalla, dejes el camino, dejes a tu Dios, y el diablo no va a terminar su trabajo hasta que tú digas, yo con esto no voy, y finalmente te alejas y te vuelves al mundo. Ahí es donde el diablo generalmente termina su trabajo, porque a solas, sin protección, a solas, aislado en el mundo, es donde el diablo justamente nos puede dar más duro de lo que nosotros pensamos. Estamos en medio de una batalla y no puedes olvidar la forma en cómo Él obra y cómo Él hace todos sus trabajos. Verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oído, esta palabra acechanzas viene de un griego que es metodia, y metodia tiene que ver con aquellos métodos que el diablo usa para cada uno de nosotros. Y debes saber que diferentes métodos usa para cada uno de forma muy particular. Metodia tiene que ver con trucos bien elaborados, trampas en medio del camino, como por ejemplo este truco bien elaborado de que hace creer a la gente que el diablo no existe, que es solamente una caricatura, o que es de color rojo,
con un estridente en la mano, unos cachos y una cola. Y bueno, finalmente terminamos nosotros caricaturizando al diablo de esa manera. Y fue una de sus trampas, de sus maneras. La palabra metodia tiene que ver con métodos bien pensados, artes astutas, engaños. Tiene que ver con parodias. Parodias. ¿Por qué parodias? Porque algunos juegan con el pecado y empieza como un juego, con un entretenimiento muy sencillo. No va a pasar nada, nada va a ocurrir. Y empieza con esta parodia, este juego, este entretenimiento. Esta palabra metodia tiene que ver con un pasajero que nos acompaña a todo lugar. Es un pasajero que va con nosotros investigándonos, nos va haciendo un seguimiento intencional, busca la forma de cómo nos va a hacer caer. Un viejo dicho decía, cada uno sabe de qué pie cojear. Y así es. Cada uno de nosotros sabemos dónde cojeamos, sabemos en dónde somos más vulnerables, más débiles, sabemos dónde podemos ceder más al pecado más rápido. O otro viejo dicho más antiguo dice, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Y así es. Pero él también lo sabe. Él también lo sabe. Así que los métodos bien elaborados que él usa tienen que ver mucho con lo que a veces mucho nos seduce, con aquellas cosas que estamos bastante involucrados y empezamos nosotros a pasar ciertos límites y el diablo empieza a usar sus ardides, sus trampas, sus artimañas. Y finalmente ahí estamos. Y nosotros desconocemos lo que Él hace. Está acompañándonos en todo lugar. Te sigue, te observa, te mira, te vigila y sabe exactamente lo que estás haciendo, en qué estás involucrado y sabe exactamente por dónde te va a agarrar. Lo sabe muy bien. Esta es la palabra acechanzas, metodia, métodos. Pero tampoco podemos ignorar de sus dardos. Verso 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y como verás, es el maligno, es el malvado. Y cuando nosotros vemos aquí, encontramos la palabra dardos, que tenía que ver en las luchas romanas, tenía que ver con ciertas flechas encendidas y eran lanzadas a los enemigos. No solamente para hacerles daño al soldado, sino para dañar todo su entorno y todo su alrededor. Una vez que una flecha terminaba en una carpa, no solamente quemaba la carpa, quemaba todo su alrededor y dañaba todo o todas las personas que estaban también alrededor. La palabra dardos tiene que ver con los proyectiles, las lanzas, las flechas que el diablo nos está mandando constantemente. Conocemos algunas de ellas. Por ejemplo, algunos son bombardeados con la duda. Y ahí están, en medio de su vida, pensando si Dios me proveerá. Estoy medio afanado por estas cosas. Mejor me pongo a trabajar mucho más horas todavía, dejando las cosas más importantes. Y empieza a vivir un tipo de vida en duda, en incertidumbre, confiando más en ellos, en sus habilidades, que confiando en Dios, que Dios puede también proveernos, que Dios en su fidelidad puede traernos de una u otra forma, pero algunos empiezan a vivir su vida cristiana con muchas, pero muchas dudas en cuanto a su Dios. Otro dardo que el enemigo nos envía es el temor. Algunas personas empiezan a vivir en el temor y todo les da miedo. Les da miedo las circunstancias, les da miedo las malas noticias, les da miedo lo que va a venirse ahora y están siempre viviendo en temor. ¿Podré hacerlo? ¿Saldrá bien? No creo que pueda. Y van viviendo en temor. Otro dardo que el enemigo nos envía, los pensamientos de enfermedad. Decía un hombre, muchas enfermedades han sido creadas por nosotros mismos. Ya te duele por aquí, ya tienes algo por aquí, un bulto por allá, y empiezas tú a sugestionarte de tal forma que pareces tú que sabes mucho más que el médico. Cuando el médico no ha dicho nada, algunas personas sencillamente empiezan a pensar tanto en la enfermedad y se enferman con estos pensamientos. Como este hombre también decía, la gente que tiene pensamientos de enfermedad
son siempre los que están más enfermos. Todo les duele. Y ahí están. Sencillamente que no saben que estos son dardos del enemigo. Otro dardo es la culpabilidad. Hay cristianos que viven culpables, lamentándose lo que pasó, lo que sucedió, si no hubiera pasado esto, y ahí están resignados a una vida de culpas, a una vida de lamentos, y viven de esta forma su vida cristiana, llevando culpas y cargas en medio de sus vidas. Y son dardos. Otro dardo es el desánimo, porque Dios no te respondió, porque esperabas que suceda esto y no sucedió, y algunos se desaniman, terminan perdiendo el camino de esta forma y de esta manera. Y también tenemos los dardos de los malos pensamientos, la lujuria, la inmoralidad, la lascivia, y finalmente nos encontramos luchando, al parecer, con estos malos pensamientos que a veces decimos que son nuestros, que han salido de nuestro propio corazón, pero sencillamente son dardos que el enemigo envía hacia nuestras vidas. Así que estamos en medio de una guerra espiritual y necesitamos despertar, necesitamos salir algunos del letargo espiritual, de la comodidad en la cual nos encontramos y vivir la realidad que estamos en medio de batallas que de una u otra forma se desenfrascan y necesitamos estar preparados. La pregunta es, ¿cómo puedo mantenerme en pie frente a los ataques del enemigo? ¿Cómo puedo mantenerme en pie? ¿Cómo puedo mantenerme firme cuando vengan los ataques? Porque según el verso 11, la voluntad de Dios es que estemos firmes, es que terminemos firmes. Verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Verso 14, estad pues firmes. Entonces la voluntad de Dios es que podamos mantenernos firmes, bien parados en medio de los ataques que puedan venir y que finalmente se terminan por ir. El pastor David Láez años atrás decía, no puede ser que hay cristianos que dicen, a las justas salí del, casi caigo, casi por un pelo y caigo. Y él decía, pero ¿cómo puede haber cristianos que viven de esa forma? Viven al límite del pecado y a las justas, gracias a Dios todavía dice, ¿no? Casi caigo, wow. Y él decía, pues la voluntad de Dios, lo que vemos en el texto, es que cuando terminen estas batallas espirituales, porque cada cierto tiempo se ponen más candentes, es que terminemos firmes, y firmes bien parados, firmes sólidos, firmes más fuertes, firmes justamente con esta perseverancia con la cual el Señor nos anima. Así que, ¿cómo puedo mantenerme firme frente a los ataques del enemigo? ¿Cómo puedo hacer para mantenerme firme, estable, en medio de toda esta guerra espiritual? En el verso 10 hay una sola forma que según el verso 10 el apóstol Pablo nos enseña. El apóstol Pablo ha terminado su carta a los Efesios después de 6 capítulos y ha guardado para el final, ha guardado algo sumamente importante. Y en el verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solamente aquí nosotros miramos un imperativo que el Señor nos deja en medio de estos versículos. ¿Qué significa un imperativo? Un imperativo significa un mandato de Dios. Un imperativo significa un mandamiento del Señor, lo establecido para que podamos obedecerlo. Y como es un mandato, no tenemos opción, no es una alternativa, no es una preferencia o no es un antojo que tú y yo nos podemos dar. No, si quiero me fortalezco, si no, no. Es un mandato de Dios. Dios está ordenando a su pueblo, a su iglesia, a cada cristiano, que se fortalezcan en el Señor, que se hagan fuertes, pero en el Señor, que tomen sus fuerzas de Él día tras día. No solamente es un imperativo, también está en presente continuo. ¿Qué quiere decir eso? Es que esta nueva fuerza que recibimos de Él
tiene que ser constantemente, tiene que ser cada momento, todo el tiempo, sin interrupciones. Él está listo para abastecernos de la fuerza que necesitamos. Él está listo. Así que el llamado aquí a la iglesia es que tenemos que recargarnos. Recárgate, como cuando tu celular está sin batería y no sabes qué hacer porque te has quedado sin batería. Y peor si te quedas en la calle, ¿no? Si te quedas en la calle sin batería y tienes que hacer ciertas urgencias, algunos hasta alquilan un poco de carga. Y está bien eso, ¿no? No estamos culpando que hagas eso. Pero así como nos preocupamos porque nuestro celular esté bien recargado, necesitamos recargarnos de las fuerzas del Señor. La palabra fortalecer es: me lleno de su poder, me fortalezco en Él, me hago fuerte con las fuerzas de Él, aumento mi fuerza cada día por Él, me recargo, perfecciono mis fuerzas, complemento mis fuerzas. ¿Sabe? Había un pequeño, y este pequeño estaba con su padre, y su papá le dice: hijo, le dice, ¿ves esa roca que está allá? Claro, le dice. Su pequeño tenía 5 años. Bueno, vas a ir y vas a mover con todas tus fuerzas. Muy bien. El pequeño se fue a mover la roca y trató de usar todas las fuerzas que tenía, pero no pudo. Regresó a su padre y le dijo: papá, no puedo. Hijo, le dice su papá, te he pedido que uses todas tus fuerzas. El niño, nuevamente con este ánimo, volvió, trató de empujar fuertemente la roca que estaba ahí, inconmovible, y no pudo moverla. El pequeño vuelve medio frustrado y le dice: papá, no puedo mover la roca. Entonces el papá le dice: hijo, le dice, te he dicho que uses todas tus fuerzas. Papá, le dice, he usado todas mis fuerzas y no puedo. Y le dice: hijo, ¿todavía no me has pedido fuerzas a mí? ¿Todavía no me has pedido fuerzas a mí, hijo? Le dice. Porque le dice: porque, hijo, yo complemento tus fuerzas. Yo las complemento. Y mire qué irónico que lo que nosotros tenemos en el texto, cuando habla de fortalecerse en el Señor, es que Él perfecciona, complementa nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas nunca son suficientes cuando se trata de los ataques que el enemigo tiene para con nuestras vidas. Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Recárgate. Lamentablemente la realidad de algunos cristianos es así. Algunos cristianos están preocupados de que su celular esté al 100%, pero su vida espiritual, pero su espíritu esté sin baterías, esté en 70%, esté en 50% y va bajando, 30%, 10%. Y a veces el celular te avisa cuando está en 10%, pero algunos cristianos no hacen caso a ciertos avisos que el Señor a veces nos pone y nos trae con ciertas personas. Así que hay una sola forma de recargarnos en el Señor: fortaleciéndonos en el poder de su fuerza, fortaleciéndonos en Él. ¿Y cómo haces esto? Bueno, usando los recursos espirituales. En el verso 14 al verso 19, nosotros encontramos 7 recursos espirituales que Dios nos ha dejado para que tú y yo podamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 7 recursos espirituales que Dios nos ha dejado en medio de esta batalla. Recuerde, son recursos espirituales, no materiales. El apóstol Pablo decía en otra parte, en 2 Corintios capítulo 10, verso 4, él decía: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Note,
pueden destruir fortalezas. Estos recursos espirituales son tan poderosos que pueden destruir comportamientos que tenemos, patrones de conducta, patrones de pensamiento, pueden romper ese tipo de fortalezas que puedan haber en nuestras vidas, vicios, actitudes, qué sé yo, porque son, dice, para destrucción de fortalezas. Son recursos, 7 recursos que Dios nos ha dejado. Yo solamente quiero hablar de 4, no más. No tenemos mucho tiempo ahora para hablar de los demás, lo haremos en otro momento. 7 recursos espirituales que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos hacerle frente y terminar bien parados frente a la guerra espiritual. Recurso número 1, verso 14, dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Este es el primer recurso que Dios nos ha dejado a todos aquellos que quieren mantenerse firmes frente a las batallas espirituales. El apóstol Pablo está en la cárcel y el apóstol Pablo está observando a un soldado romano y está inspirándose en ciertos armamentos que tiene el soldado romano y que ahora va a escribir de estos armamentos dándole una aplicación espiritual para la iglesia de Éfeso y también para nosotros. Y él empieza con el primero, que tiene que ver con el cinto. Todo soldado romano tenía un cinto. ¿Qué era un cinto? Bueno, era como una correa, que todos tenemos una correa. No era una correa, pero similar a una correa. Es como nosotros cuando, no sé si te ha pasado, si en algún momento te has puesto un pantalón que no te queda y te olvidaste ponerte la correa y en la calle estás con esa incomodidad de que el pantalón se te cae, ¿no? Y ahí estás tratando de levantarte de nuevo y por aquí, por allá. Bueno, el cinto era tan importante que este cinto rodeaba la cintura y la cadera del soldado, sostenía todas las armaduras y en medio del cinto estaba la espada que él tenía para la batalla. Para ellos era el cinto, para nosotros es el cinto de la verdad. Así que nuestra primera herramienta, armamento, recurso que tenemos es la verdad. Todo comienza con la verdad. Yo te aseguro que las personas que hoy en día están mal en sus vidas es porque tienen muchas cosas que ocultan, muchas cosas que no dicen, muchas cosas que se guardan en su corazón, muchas cosas que no confiesan, muchas cosas y viven en medio de la deshonestidad, en medio de la falta de honestidad o sinceridad, porque todo comienza con la verdad. Aunque no lo creas, la verdad te protege. Aunque no lo creas, la verdad te cuida, la verdad te guarda, la verdad te preserva, aunque no lo creas. Es el primer recurso que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos hacerle frente a esa guerra. Tú entras a un lugar donde hay puras mujeres, digamos, en un sentido, y te preguntan, ¿tú eres casado? ¿Y tú qué le dices? Sí, yo soy casado. La verdad te protege, te guarda y te cuida de ese tipo de tentaciones, de ese tipo de inclinaciones o seducción que pueda haber. La verdad siempre nos protege. Cuando nosotros miramos en el texto original, la palabra verdad tiene que ver con la palabra de Dios. No es tu verdad, no es mi verdad, es la verdad basada en lo que Dios dice, en lo que Dios dice que es verdad. La verdad, cuando tú conoces la palabra del Señor, sabes lo que es la verdad y ahora hablas verdad, haces verdad, te mantienes en la verdad, te enseñas la verdad, eres consumido por la verdad, te apropias de la verdad. Este es el armamento que nos protege. Todo cristiano tiene que vivir en la verdad. Cuando tú y yo iniciamos una relación con Jesucristo, iniciamos una relación con la sinceridad, con toda verdad, venimos a Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Toda relación se inicia con la verdad. Y no va a terminar mal. ¿Quieres iniciar un negocio? Tienes que hablar la verdad. ¿Quieres empezar una relación con alguna persona? Tienes que empezar con la verdad por delante. ¿Quieres
empezar a hacer ciertos proyectos, todo tiene que ser a la luz de la verdad, porque la verdad es la que nos protege. Habla verdad, comparte verdad, enseña verdad y sé consumido por la verdad de Dios. Dice en el verso 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, la verdad puede abundar en tu vida. La palabra del Señor puede ser tan abundante en ti que conozcas bien lo que es la verdad y lo que Dios dice que es la verdad. La verdad te protege. Estábamos hablando con un señor, un hombre, estaba con su familia. Él vino llorando una vez. Y le digo, ¿por qué lloras? Le digo, nos reunimos a solas y hablamos. Es que estoy mal económicamente, me dijo, muy mal. ¿Y por qué? Porque me han botado del trabajo, me han parado del trabajo y iba a recibir yo una gratificación por algo, pero me han castigado y ahora tengo que regresar a casa. A mi esposa por teléfono le he dicho que estoy llevando el dinero, que lo que me han dado lo estoy llevando. No me han dado nada, me dice. ¿Qué voy a hacer? Voy a mi esposa y ¿qué va a suceder? Me dice, estaba llorando. Y yo le digo, dile la verdad. No, me dice, estás loco. ¿Cómo es la verdad? Dile la verdad, le digo. Dile lo que es, lo que ha sucedido. Pero tú no sabes, me dice, esto no es mi única mentira. En el trabajo también estoy acostumbrado a hacer cachuelos por lo bajo. Y siempre he vivido de esa forma y de esa manera. Muy bien, le digo, entonces deje esas cosas y vive en la verdad. Entonces empezamos a hablar, tratamos de convencerle y él dijo, está bien, voy a decirle la verdad. Fue a casa, nos encontramos 2 semanas después y le digo, ¿y qué pasó? ¿Te pegó tu esposa? Le digo, no, me dice. Me ha perdonado, me dice. Me ha perdonado y hemos iniciado de nuevo. Ahora estoy diciéndole la verdad. Me cuesta, me dice, porque soy un hombre que estoy acostumbrado a mentir de una u otra forma, pero estoy aprendiendo a decir la verdad. ¿Ya viste? Le digo, la verdad siempre nos protege. La verdad siempre nos preserva. La verdad siempre nos saca a relucir tarde o temprano. Así que habla verdad, di la verdad, confiesa la verdad. Porque tarde o temprano la verdad te va a preservar y vas a experimentar las bendiciones de que de repente desde el día de hoy empiezas a decir verdad. Amén. Segundo armamento, verso 15 o verso 14, la segunda parte. Y vestidos con la coraza de justicia. Segundo armamento. Número 2, la coraza de justicia. La coraza era aquel armamento que cubría parte del tórax del soldado. Llegaba hasta la cintura y cubría también el cuello. Era la coraza. Le protegía el corazón y le protegía los órganos vitales en medio de su cuerpo, en medio de su ser. La verdad, el armamento para nosotros es la justicia. ¿Qué justicia? La justicia que ni tú ni yo hemos logrado. La justicia que ha sido logrado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando alguien te trate de culpar, cuando alguien te saque tus trapitos sucios, cuando alguien te trate de manipular ciertas cosas, tú tienes que protegerte con la verdad de Dios o con la justicia de Cristo que ha alcanzado y ha sido hallada en la cruz del Calvario. La justicia tiene que ver con aquella justificación que Cristo alcanzó para con nosotros en la cruz. Ninguna condenación, por tanto, hay para los que están en Cristo Jesús. Y también tenemos que decir que esta justicia tiene que ser vivida en la vida diaria. Así que la justicia, por otro lado, te va a proteger. La justicia es con la rectitud con la cual tú y yo hemos decidido vivir. La justicia es las cosas vamos a hacerlas derechas de ahora en adelante. Las cosas vamos a hacerlas ahora como Dios está esperando que nosotros hagamos. La justicia tiene que ver con la integridad con la cual yo voy a vivir mi vida diaria sin ocultarle nada a nadie y haciendo todas las cosas a la luz del Señor, a la luz de su persona, a la luz de su presencia. Voy a hacer las cosas con pureza, voy a hacer las cosas con toda honestidad, voy a hacer las cosas con toda rectitud, voy a hacer las cosas que Dios está esperando que haga derechamente. Así que si vas a iniciar un negocio, hazlo con rectitud.
si vas a iniciar también una relación, que sea rectamente delante de Dios, porque la rectitud en la vida diaria es algo que te va a proteger. Si decides tú vivir sin corrupción, sin sobornos, eso tiene que ver con la rectitud en nuestra vida cotidiana. Así que la rectitud o la justicia es otro de nuestros armamentos que Dios nos ha dado para protegernos. Número 3, verso 15, tercer armamento. Verso 15 dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Sabe? Le preguntaron a un pastor, le dijeron: pastor, he conocido a Cristo, ¿debo dejar mis amistades? Dijo este muchacho. Y el pastor le dijo: no, le dijo. Pero una cosa debes saber, que cuando tú empieces a compartir el evangelio con muchas de tus amistades, te van a dejar, te van a abandonar, se van a ir. Y dice: y qué bueno que se vayan, le dijo, porque muchas de esas personas para nada bueno se van a quedar alrededor tuyo. El evangelio te protege, el evangelio te cuida, el evangelio te preserva de muchas cosas. Por eso es que cuando tú llegas a un lugar y te identificas como cristiano, ya algunas personas se detienen en ciertas cosas, y algunas personas se privan y ya no se atreven mucho, porque el evangelio de por sí, las buenas nuevas, nos protegen, nos preservan. Cuando tú vives las verdades de Dios, que también tienen que ver con el evangelio, cuando tú las proclamas en medio de tus amistades, cuando te das cuenta que contigo no va la chacotería y las tonterías en medio de tus amistades con los jóvenes o señoritas, qué sé yo, algunos cristianos inclusive se irán a otro lado, no les gustará, pero la verdad te va a proteger, el evangelio va a protegerte, va a guardarte. Como un joven me decía en el primer culto: esta semana he evangelizado a un muchacho, me dice, pero no sabes, no puedo explicar cómo me siento con nuevas fuerzas, me siento bien renovado, porque has compartido el evangelio con otro. Wow, le digo, qué bueno, porque esto es el evangelio, nos renueva, nos preserva, nos refresca, y esto es una de las protecciones que Dios nos ha dado también a nosotros. Y número 4, para terminar, en el verso 16, nuestro cuarto armamento: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No era el escudo que cubría solamente el brazo del soldado, era este escudo tamaño una puerta que cubría todo su ser. Este es el escudo para el soldado. Para nosotros se llama el escudo de la fe. ¿Cuál es nuestro armamento? La fe. La fe. La fidelidad que nosotros le podemos brindar a nuestro Dios. La constancia en medio de las pruebas, en medio de los ataques, en medio de las situaciones que podamos vivir. Esa fe que no se pierde, que es hallada pura y preciosa, y que Dios la alaba cuando vivimos de esta forma, es esa fe que tenemos que mantener en medio de nuestra vida diaria. Así que no pierdas la fe. Y si tú dices, me está faltando fe, ok, la fe es por el oír la palabra. ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no aumentas tus lecturas bíblicas? ¿Por qué no aumentas el tiempo de la palabra del Señor en tu vida cotidiana? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Es así como somos alimentados y fortalecidos en nuestra fe. Pero la fe es el cuarto armamento que Dios nos ha dejado para que podamos hacerle frente a nuestros enemigos. Así que, para terminar este tiempo, para terminar esta enseñanza, decimos: estamos en una batalla espiritual. Y si te has dormido, tienes que despertar. Y si te has descuidado, tienes que remontar y empezar a tomar o hacer ciertos ajustes en cuanto a tu vida. De repente en tu vida de oración, de repente en tu vida en la palabra de Dios, de repente en tu vida en congregarte y reunirte con otros cristianos, de repente en cuanto a alimentar tu fe, qué sé yo. Pero necesitas tomar las armas espirituales, porque aquellos que están dormidos, aquellos que están desconectados, aquellos que están
finalmente fríos, son las personas que van a terminar tendidas en el camino, fracasados y deshonrando a nuestro Dios, dándole un mal testimonio y pisando el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué le parece si oramos y terminamos este tiempo?